En esta tarde le vamos a poner un tema. El tema va a ser la obediencia a Dios. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es cumplir la voluntad de quien manda. Cumplir la voluntad de quien manda. En este caso estamos hablando de Dios y vamos a aprender la obediencia a Dios. ¿Y quién es el que nos va a mandar? En este caso va a ser Dios. Deuteronomio capítulo 13, verso 4, leímos: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Aquí, por boca de Moisés, Dios le estaba dando instrucciones, porque el pueblo tenía el peligro de ir tras otros ídolos, se estaban levantando falsos profetas, y Dios les advierte que no deberían de hacer caso a nadie más, que solamente deberían de andar y de obedecer a Dios. Por eso aquí en Deuteronomio 13:4 les dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. Cuando os dice escucharéis su voz, es que vamos a obedecer la voz de ¿quién? De Dios. A él serviremos y a él serviremos y a él seguiremos. La voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a obedecerle a él. Como dijimos anteriormente, no importa qué tan santo sea el hombre, qué tan bueno sea predicando, qué tan elocuente parezca, si no habla cosas de la Biblia, no hay por qué hacerle caso. Si no lo ha dicho Dios, no debemos de obedecer. Tenemos que aprender a obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Sin fe, hermano, es imposible la obra de la obediencia. Nosotros, para poder obedecer a Dios, necesitamos tener fe. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque si nosotros no tenemos la suficiente fe de que Él lo dijo, de que Él lo manda, si nosotros no tenemos la suficiente fe para agradarlo, porque imagínese, cuando usted está solo en su casa, en su trabajo, en el bus, donde quiera que va, usted tiene que creer que Dios va con usted. Cuando usted cree que Dios va con usted, el temor se apodera de usted y usted trata de comportarse lo más correcto posible, porque usted sabe que Dios va con usted. ¿Sí? Entonces, si nosotros, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios? ¿Cómo nosotros agradamos a nuestros padres? ¿Cuando le desobedecemos o cuando obedecemos? ¿Cómo cree que nosotros podemos agradar a Dios? ¿Desobedeciendo o obedeciendo? Muy sencillo, obedeciendo. Nosotros queremos agradar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios para entonces poder agradar a Dios, porque si nosotros no confiamos y no creemos que Dios está con nosotros en todo lugar, pues entonces nosotros nos hacemos los desentendidos y empezamos a hacer cosas que desobedecen a Dios. Y Dios quiere que nosotros le agrademos a Él. Pero sin fe es imposible. Sin fe no es posible que una persona camine con Dios o le agrade. En Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Traducción lenguaje actual dice, el mismo Hebreos 10:38, los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de ser
fieles, no estaré contento con ellos. ¿Sí? Si nosotros dejamos de ser fieles a Dios, Dios no estará contento con nosotros. Si nosotros dejamos de servirle a Dios, de obedecer su ley, Dios no va a estar contento con nosotros. Es mejor tener de enemigo al compadre, es mejor tener de enemigo a los que se dicen ser nuestros mejores amigos. Es mejor que tengamos de enemigo aún hasta nuestra propia familia antes que tener de enemigo a Dios. Es mejor tener de amigo a Dios antes que a todos los demás. No importa que los demás se enojen, lo importante es que Dios esté contento con nuestra conducta. ¿Sí? ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? Obedeciendo su palabra. Ahora, la obediencia implica varias cosas. Primero, número 1, obedecer a su voz. En Éxodo capítulo 19, verso 5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí la palabra a estudiar es: ahora pues, si dieres oído a mi voz. Cuando dice aquí a mi voz, es a su ¿qué? A su palabra. Si ustedes atienden, obedecen a mi palabra y guardan mi pacto, ¿qué dice Dios? Vosotros, o sea, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Cuántos quieren ser el tesoro de Dios? ¿Cómo se cuida un tesoro? ¿Se abandona por ahí? ¿Se tira en el peor lugar? No, el tesoro se guarda bien, ¿cierto? El tesoro se cuida bien porque es valioso. Dios dice: ¿ustedes quieren ser mi tesoro? ¿Ustedes quieren que yo los cuide, los protege, que nadie los toque? Bueno, si obedecen a mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes pueden ser mi gran tesoro. ¿Sí? En Jeremías 7:23 dice: mas esto les mandé, diciendo, escuchad. Aquí escuchad en el hebreo se traduce por en el hebreo se traduce por oír inteligentemente, obediencia, atención y discernir. Entonces, nosotros vamos a leer así: mas esto les mandó diciendo, obedecer mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Sí? Mas esto les mando diciendo, obedecer a mi voz, o sea, escuchad, se traduce en el hebreo, obedeced. Obedecer a mi voz, y seré a vosotros por Dios. ¿Cuántos quieren tener a ese grandioso Dios, maravilloso Dios, poderoso Dios, como su Dios? ¿Sí? Mire, algo muy, muy bonito es que cuando usted puede experimentar la grandeza de Dios, cuando usted puede ver el poderío de Dios, y cuando usted se mira a sí mismo, usted puede decir: soy algo significante delante de ese grandioso Dios. Un día los hermanos estaban cantando una alabanza, que cuando ellos estaban diciendo esas palabras, no sé, vino un gran temor a mi vida y me hizo sentir Dios eso mismo, de que Él es tan grande, tan poderoso, y que Él puede desmenuzar, despedazar, hacer lo que quiera con quien sea, sin ni siquiera cansarse, porque Él es el todopoderoso. ¿Cuántos quisieran tener a ese Dios todopoderoso como su Dios? Que no solamente va a ser su Dios, sino que también usted va a ser su gran tesoro, que lo va a cuidar, lo va a proteger, que nadie lo puede tocar. Pero aquí el punto es si nosotros obedecemos a su voz, a lo que Él nos manda hacer. Si nosotros entonces, mas esto les mandé diciendo,
obedezcan mi voz, y seré a vosotros, por Dios, y vosotros seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. 2. Obedecer a su ley. Nosotros tenemos que aprender a obedecer la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, la Biblia. Aquí está la ley de Dios. Todo lo que está aquí hay que obedecer. No hay cosas de las cuales yo puedo decir, oh, sabe que esta no me gusta mucho, o esta no la quiero, o por qué no arrancamos esta página. No se puede. Tenemos que obedecer a la ley de Dios. En Deuteronomio capítulo 11, verso 26 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres. Otra vez, ese si oyeres en el griego es si obedecieres. Si obedecieres ¿a qué? Si obedecieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea, que si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, las cosas nos van a salir bien. Dios nos va a bendecir. Si obedecemos a su ley, Dios ha prometido bendecir a aquellos que obedecen su ley. Aquellos que obedecen su palabra, Dios lo ha prometido. Y cuando Dios promete algo, Dios no es como nosotros, que prometemos y no cumplimos. No, Dios no es así. Dios cuando promete algo, Él lo cumple, eso sí, al tiempo de Él. Pero cuando Él lo dice, Él lo cumple. Si Él dice que lo va a bendecir a algunos de ustedes sobreabundantemente, no lo dude, porque Dios lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, he aquí, dice, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición. Aquí está la bendición, pero también aquí está la maldición. La bendición si obedecieres, dice. Si quieres la bendición, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Queremos ser bendecidos? Vamos a obedecer. Tenemos que también ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra y nuestro Señor Jesucristo pues tienen el mismo poder, pero en este caso vamos a hacer una pequeña separación. Obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Éxodo 23, 21, guárdate delante de Él. Fíjese lo que dice, guárdate delante de Él, o sea, cuídate, y oye su voz. Oye su voz, si usted lo busca en el hebreo antiguo, le traduce la misma palabra. Si obedeces, guárdate de Él y obedece su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. ¿De quién está hablando? Me pregunté qué significa la rebelión. Bueno, la rebelión, lo que yo pude entender era que es una revuelta, un desorden, cuando alguien se levanta, cuando mucho pueblo se levanta para hacer disturbio, hacer problema. Entonces, si nosotros nos ponemos en rebelión contra Dios y nosotros les damos, no es que nosotros le demos problemas a Dios, porque en sí, ¿qué gran problema le podemos dar a Dios? Ciertamente Él se duele, porque Él quiere bendecirnos. Él no quiere que nosotros perezcamos, ni que pasemos hambre, ni que que tengamos alguna enfermedad o algún problema, no sé, en nuestras vidas, sino que Él quiere que todo nos salga bien, que Él quiere ser el que nos cuide, que nos bendiga. Pero cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, entonces viene pues el castigo de Dios sobre nosotros. Pero Él no quiere que nosotros nos rebelemos en contra de Él, sino que nosotros seamos obedientes a su voz. Qué hermoso es cuando usted manda a su hijo a la tienda
¿Cuántos tienen hijos así? Que usted le dice a su hijo o a su hija, mira hija, vete a la bodega, como dice el buen dominicano. Si fuera mexicano diría, vete a la tienda, ¿verdad? Vete a la bodega, tráeme una soda, como dicen en inglés, una gaseosa o un refresco, como usted le quiera llamar. Y me traes también un paquete de galletas, ¿no? Y su hijo se levanta corriendo del sofá. ¿Y qué más quieres, mami?, le dice. ¿Qué más quieres que te traiga? ¿Cuántos tienen hijos así? Algunos hasta hacen como que no escucharon. Uno batalla, ¿no? Órale, córrele, apúrate, vete rápido. Y los hijos, ¿no? No quieren ir. Pero qué hermoso que tenga usted un hijo, que usted le diga, mira mi hijo, vete a la bodega, vete a la tienda a comprar esto. Y que le diga, sí mami, ¿qué más quieres? ¿Dónde más quieres que vaya? ¿Cómo se siente mejor? Que le diga así, que le diga, ¿qué más quieres mami? Sí, yo voy ahorita, rapidito. O que le diga, ¿le gusta cuando sus hijos son obedientes? ¿Usted se siente bien? Cierto, nos sentimos bien cuando el hijo es obediente, pero qué malo es cuando tenemos hijos desobedientes. Y así es Dios. Dios nos habla y Él se siente bien cuando un hijo es obediente. Cuando un hijo es obediente, Dios se siente bien de que usted es un hijo obediente, pero cuando usted es desobediente a su voz, a su palabra, usted no obedece, por más que se le dice y se le dice y se le dice, usted hace caso omiso de las palabras de Dios. ¿Cómo cree que se siente Dios? Un poco decepcionado, viendo que las palabras de Él no hacen efecto en usted. No mía ni de alguna hermana, sino la palabra de Dios que no está haciendo efecto en usted. Él se ha de sentir muy decepcionado al ver que usted no tiene la fe suficiente para creer que si usted actúa en obediencia, Él le va a bendecir. Entonces, si nosotros nos volvemos rebeldes y no escuchamos, no obedecemos la voz de Dios, Él puede ser que no nos perdone. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, aquí usted puede preguntar, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué? Bueno, el por qué está aquí. 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que si un día usted obedeció a Dios, va a ser bueno. Pero si un día usted estando en la tierra no obedeció a Dios, va a ser malo. Decía un pastor, va a ser hermoso para algunos y aterrador para otros, depende en qué situación esté. Si usted fue un hombre obediente, va a ser hermoso, usted va a querer que la fila se acabe pronto para llegar delante de Dios y que le diga, bien siervo y fiel, en lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Usted va a tener ganas de ir rápido, avanzar rápido la fila, pero si usted fue desobediente, usted no va a querer llegar, porque usted mismo va a saber que usted no obedeció a la voz de Dios. Todos vamos un día a comparecer delante del tribunal de Cristo. 4. Tenemos que obedecer el Evangelio. Romanos 1:5 nos dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cuando Dios nos manda el Evangelio, aún ya estando en el Evangelio, si somos servidores, si somos predicadores, si somos, no importa lo que hagamos en la iglesia, tenemos que obedecer a la fe. Y no solo a la fe, sino también a todo lo que se nos mande hacer en
en nuestro ministerio, porque sabemos, hermano, que es muy difícil trabajar con seres humanos. Es muy difícil trabajar con seres humanos porque los seres humanos no tendemos mucho a obedecer. Más bien, siempre queremos desobedecer, no sé por qué, pero casi nunca queremos obedecer. ¿Sí? En Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Primeramente él dice: pero doy gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Obedecieron, se les enseñó. Dice el apóstol: les enseñé o les enseñaron y ustedes obedecieron. ¿Sí? Obedecieron y fueron librados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia. Cuando usted busca siervos aquí en el griego, se traduce como un esclavo. Un esclavo, ¿a qué tiene derecho? El esclavo puede decir: ¿sabes qué? Esta cama que me diste no me gusta. El esclavo tiene derecho a decir: ¿sabes qué? Yo no quiero solamente pan y agua, yo quiero una hamburguesa, no sé, un bistec con cebolla. El esclavo, ¿a qué tiene derecho el esclavo? A nada. Solamente tiene derecho a una cosa: a obedecer. La Biblia nos llama que nosotros somos esclavos de Cristo. Y si nosotros somos esclavos de Cristo, entonces nosotros tenemos que obedecer a lo que el amo nos diga. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que Dios nos manda hacer. Dios nos manda hacer algo, hagámoslo. Porque ¿quién nos está mandando? El amo, el Señor, nuestro Dios nos está mandando a hacerlo. Hay que hacerlo. Quinto, guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si usted traduce esa palabra guarda en el hebreo, es la misma palabra, obedece. Así que cuando vaya a su casa, busca todos esos pasajes que le di y usted los traduce en el hebreo. Él dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Guarda se traduce como obedecer, y obedece sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo para nosotros. ¿Queremos algo importante? Bueno, este es el todo. Esto es lo más importante que hay, que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Cuando nosotros combinamos la idea del temor y la obediencia, bueno, eso resulta en sabiduría y bendición de Dios. La obediencia es mejor que los sacrificios, porque muchas veces pensamos hacer más sacrificios, pero no queremos obedecer. Muchas veces es mejor ayunar antes que obedecer. Muchas veces es mejor venir más a la iglesia antes que obedecer. Muchas veces es mejor dar limosna y dar ofrendas y diezmos antes que obedecer, porque obedecer es mucho más que los sacrificios. Algunos de nosotros podemos hacer todo eso, pero si no obedecemos, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Sin obediencia, los actos religiosos son vacíos e hipócritas. En Primera de Samuel 15:22, conocemos la historia. Dios, antes de leerlo, bueno, le voy a dar un trasfondo. En Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, el trasfondo es que Dios lo había mandado a hacer algunas actividades. Dios le ordenó a Saúl hacer algunas cosas, pero Saúl obedecía a medias, ¿sí? Obedecía a medias, a veces obedecía, a veces no.
¿sí? Él hacía como él quería, lo que él creía que era mejor, ¿no? Y ahí tenemos a Saúl desobedeciendo. Dios lo manda a acabar con sus enemigos de Dios y él no los extermina, desobedece. Y Saúl se quiere escudar guardando todas las cosas para después decir que él las ha guardado para sacrificarlas a Dios. Pero Samuel llega y lo empieza a preguntar qué es lo que está haciendo, qué hizo, por qué él está haciendo todo eso, por qué no obedeció a lo que Dios le dijo. Entonces Samuel empieza a enfrentar a Saúl y Saúl le dice, no, porque es que yo quiero sacrificar esto para tu Dios. Y en 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? Ciertamente es que es mejor obedecer que a Dios. Si Dios nos manda a exterminar todo el pecado en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? A medias lo vamos a hacer, ¿no? Dios nos dice, saca todo lo que no te sirva, todo lo que haya en tu casa, discos mundanos, revistas mundanas, saca todo lo que no te sirva, todo lo que te contamina, bótalo a la basura. Y nosotros, esta no, porque es que esta es la que me lleva al cielo, dice, ¿no? Esta de Chente no, dice. Esta de Paquita del barrio no, porque pues es una de mis preferidas. Y entonces hacemos las cosas a media cuando Dios nos ha dicho, desecha todo, saca todo. ¿Cuántos ya sacaron todos sus discos mundanos? Bueno, a algunos se les ha de ser un poco difícil. No, yo tenía, hace ya mucho tiempo, porque ya tengo un buen tiempo en el cristianismo, no mucho tampoco, no soy tan viejo como creen, pero ya tengo algunos añitos, ¿verdad? Y cuando yo llegué a la iglesia, el pastor nos enseñó todo eso, nos dijo, tienen que sacar todo eso, bótelo a la basura. Y recuerdo que un día me saqué mi bolsita, ¿no? Mis bolsas de CD y las puse en la esquina. Y dice mi esposa y mi hijo que ellos vieron como que parecía un enjambre de avispas. Todos corrieron así a traer los discos, porque eran muchos discos y todos pues no eran piratas, todos eran. Algunos de nosotros podemos hacer todo eso, pero si no obedecemos, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Sin obediencia, los actos religiosos son vacíos e hipócritas. En 1 de Samuel 15:22, conocemos la historia. Dios, antes de leerlo, le voy a dar un trasfondo. En 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, el trasfondo es que Dios lo había mandado a hacer era rebelde y desobediente. Y no solo eso, sino que también él afirmaba haber obedecido a Dios. Y a veces así hay gente que afirma obedecer a Dios cuando en realidad no lo está haciendo. No, sí, estoy obedeciendo, sí, lo estoy haciendo. Oh, sí. Bueno, déjeme decirle algo, hermano, que a Dios no lo podemos engañar. Un ejemplo de obediencia, y el más grande, nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver un ejemplo de obediencia en Filipenses 2:5. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta qué se hizo obediente? ¿Hasta dónde se hizo obediente? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios le dijo: tú vas a ir a la tierra y tienes que morir por todos esos mortales, porque si tú no lo haces, ellos no alcanzan la salvación, porque la salvación es tan grande que ninguno de nosotros la pudo haber adquirido de ninguna manera, de ninguna forma. No había manera de que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación o adquirirla, a no ser que el Hijo de Dios pagara ese precio por nosotros, ¿sí? Y como Dios sabe que nosotros no la podemos adquirir de ninguna forma, no la podemos comprar, no la podemos pagar, no hay forma de que nosotros pudiéramos adquirirla haciendo alguna cosa, Él decidió regalárnoslas por fe, dárnoslas. Pero ¿qué tuvo que hacer Jesucristo? Ser obediente. Y sabemos el sufrimiento que pasó, ¿cierto? Sabemos que en un momento Él dijo: Señor, si hubiese un plan B, ¿por qué tú no haces otra cosa? ¿No? Yo sé que tengo que ir a la cruz, pero mira, Padre. Y después dice: no, pero que no se haga mi voluntad, dijo, sino que se haga tu voluntad. Estaba sufriendo, y aún sufriendo Él dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Dios se hizo semejante a nosotros, y ya estando en la condición de nosotros, se humilló y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Ahora, una característica de los creyentes es que son obedientes. Todos los cristianos son bien obedientes, ¿verdad que sí? Y aquí hay una división. Algunos dicen sí, otros dicen no, y otros dicen más o menos. Primera de Pedro 1:14 nos dice, Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como hijos obedientes. Ese es el carácter del cristiano, o debería de ser el carácter del cristiano, que es obediente. Si no hemos sido obedientes, es mejor que retomemos y empecemos a obedecer lo que el Señor nos exhorta a hacer. Jeremías 26:13 nos dice: mejorad ahora vuestro camino y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. El mismo Jeremías 26:13, en palabra de Dios para todos, dice: ahora arreglen su vida y sus hechos y obedezcan al Señor su Dios. Tal vez el Señor cambie de opinión con respecto al desastre que ha anunciado en contra de ustedes. Si nosotros no hemos sido obedientes a Dios, es mejor que empecemos a cambiar y que empecemos a obedecer a Dios, porque Dios puede traer un castigo a nuestra vida. Ahora, hay buenas promesas para los que obedecen a Dios. ¿Cuántos quieren esas promesas para su vida? Éxodo 23:22 nos dice: pero si en verdad oyeres, esa palabra oyeres en el hebreo es obedecer, pero si en verdad obedeces a su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Cuántos quieren que Dios sea su amigo? ¿Sí? ¿Cuántos han tenido un amigo de esos que no le dejan que nadie los toque, que nadie se meta con usted? No. Yo he tenido la gracia y la misericordia. Yo sé que ha sido Dios, no yo. Yo se los he contado. Desde que yo era pequeño, yo tenía unos amigos de quinto, sexto grado, que ellos, como yo era uno de los más grandes, digo más alto, pues, me formaba hasta atrás de la línea,
Y los que estaban atrás conmigo eran unos muchachos grandes, al lado ya seguían los de sexto, quinto grado, y me recuerdo que eran unos muchachitos como, se veían como muy finitos, muy blanquitos, más o menos tengo todavía el recuerdo de su rostro. Y estos muchachos, como eran altos, yo era pequeño, ellos siempre me daban para mi torta y para mi refresco cuando estábamos formados. Me decían, toma, dice, para que te compres un refresco. Se ve que eran de dinero. Y me daban para mi refresco y mi torta. Y me decían, y algo más. Si alguien te hace algo, búscanos y dinos quién te lo hizo para nosotros arreglarnos con él. Y, pues, ¿quién no se siente bien que alguien le diga eso? Esto fue allá en el Distrito Federal. Estaba yo en el DF, vivíamos en el DF con mi mamá. Y yo me sentía muy, muy bien, ¿no? Y esto fue todo el año que estuve allí, fue así. Esos amigos estuvieron conmigo. Ya cuando crecí, tenía otros amigos que también, que cuando alguien se metía conmigo, ellos siempre salían y ellos decían, lo que quieras con él, conmigo, decían. Y yo me sentía bien. Lo que quieran conmigo, con él, así que, ¿no? Y seguí creciendo. Estuve en donde quiera que he ido a trabajar, me he encontrado así, amigos, conocidos, digamos, no digamos que amigos, pero conocidos, que me he ganado el corazón de ellos. Y tenía un amigo puertorriqueño. Y yo trabajaba en una carnicería, y cuando trabajaba allí, él siempre andaba, y usted lo veía así como tipo cholito, ¿no? Andaba ahí siempre en la calle. Dice, México, ¿cómo estás? Y aquí, ¿no? Y hablábamos, conversábamos. Y un día un cliente me habló un poco fuerte y él estaba hacia al lado. Y no, hombre, ¿para qué? Le dice, con él no te metas. Lo que quieras con él, conmigo, le dice. Y siempre que daba vuelta me decía, México, si alguien te hace algo, nomás grítame, dice, yo ando por aquí dando la vuelta. Yo decía, está bien. Y yo cuando veo todo eso, ahora fíjese, siendo terrenales, a veces uno como que se siente pues un poco cómodo, ¿no? Con amigos terrenales que pongan la cara con usted. Ahora imagínese que ese grandioso y poderoso Dios sea su amigo. Y que diga, quien se meta con él, se mete conmigo. Que Dios le diga así, que le diga, mira, tú obedece mi voz, escúchame a mí, y quien se meta conmigo, o quien se meta contigo, perdón, se está metiendo conmigo. Qué hermoso, ¿no? Que cuando alguien se meta con nosotros, se está metiendo con el Dios de los cielos. Y si alguien nos aflige, dice Dios, entonces yo también voy y lo voy a afligir. Así que cuidado, hermanos, no me aflijan porque tengo un amigo. Antes tenía amigos terrenales, pero ahora tengo un amigo más grande, que es Dios. Y si se mete conmigo, bueno, ya vaya preparando el cajón. Que se está metiendo con Dios. Si Dios es su amigo, hermano, como dijo él, si Dios con usted, ¿quién contra usted, hermano? Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Primera de Samuel 12:14 dice, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres, una vez más, ese oyeres en el hebreo es si obedecieres. Si temieres a Jehová y le sirvieres y obedecieres a su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien, dice. Si nosotros servimos a Dios y obedecemos a su voz, haremos bien, nos va a ir bien. Ahora sabemos que hay gente perversa que rehúsa totalmente obedecer a Dios. Los hay, sí los hay. Recordemos a Faraón en el libro de Éxodo 5:2. En Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, fíjese lo que dice este ingrato. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga? Ese oiga en el hebreo una vez más es obedezca. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca a su voz? Dice, y deje ir a Israel. Bueno, él no sabe quién es Dios, o no supo.
Porque hay gente así, o si supo, lo supo al final, cuando murió. Y así hay gente que dice, ¿quién es Dios para que me tenga que decir a mí lo que yo tengo que hacer? Sí, hay gente que rehúsa no servir a Dios. En Nehemías 9:17 dice, no quisieron oír. Ese oír, una vez más, se traduce por obedecer. No quisieron obedecer, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Qué no quisieron hacer? No quisieron obedecer. No quisieron. Hay castigo por no obedecer. ¿Cuál es el castigo? Deuteronomio capítulo 11, verso 28. Y la maldición si no oyeres, si no oyeres es la misma palabra, si no obedecieres. Y la maldición si no obedeces los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordené hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En el mismo Deuteronomio 28:15 nos habla del castigo también por no obedecer. Y dice, pero acontecerá, si no oyeres, una vez más se traduce por no obedecer, pero acontecerá, si no obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Puedes correr lo más duro que puedas, como quiera te va a alcanzar. Maldito serás en la ciudad. Esta es la consecuencia de no obedecer a Dios. Escuche bien. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de masar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Ay, santo, ya mejor no le sigo. Yo me asusté, porque todos los predicadores solamente hablan del 15 para abajo, ¿no? Y Dios te va a bendecir, bendita la canasta y bendita no sé qué. Pues síguele más adelante. Pero si no obedeces a Dios, maldito. Ay, Dios, se oye fuerte, ¿no? Si no obedecemos, ¿qué? Maldito. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Ay, Dios. Es feo, ¿no? Debemos de aprender a obedecer a Dios si no queremos estas maldiciones en nuestra vida. Tenemos que obedecer a Dios. Y siguen las maldiciones por no obedecer, pero no se las voy a leer porque ya me asusté. En Josué 5:6 dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. ¿Por qué fueron consumidos? ¿Por qué murieron en el camino? Por no obedecer ¿a quién? A Dios. Si usted quiere perecer, quiere morir antes de tiempo, bueno, viva su vida loca como Ricky Martin y bueno, verá las consecuencias. Vamos terminando. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que obedecieron a Dios, pero solamente le voy a dar un par, rapidito. Génesis 6:22, Noé. Y dice la Biblia en Génesis 2:22, e hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo hizo él? Todo lo que Dios le mandó. Génesis 12:1, Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová
le dijo, y Lot fue con él, y Abraham era edad de 75 años cuando salió de Harán. Si usted dice, yo ya soy muy mayor para hacer cosas para Dios, bueno, le voy a decir, ¿cuántos años tenía Abraham? 75. ¿Quién tiene 75 años aquí? Aquí usted es un bebé al lado de Abraham. Y Abraham apenas iba a comenzar su ministerio. 75 años y apenas va a comenzar. Usted dice, es que ya tengo 30. Hermano, él está comenzando de 75 años el ministerio. Y Dios va a hacer grandes cosas con él. Usted tiene 30 o 40, no creo que aquí no haya nadie más, porque veo aquí puros jovencitos, no veo ningún canoso. No, ni tampoco, usted es una jovencita también. Se quieren escudar de que ya son mayor. Si usted tiene 75 años, entonces le digo, sí, hermano, usted tranquilo ya, pero mire, 75 años apenas Abraham va a comenzar su ministerio. Usted tiene menos de 75 años, tiene que echarle más ganas. Entonces nosotros somos bebés aquí todavía, ¿no? Pero no diga, no, ay, que ya tengo no sé cuántos años, ya no puedo. No, Abraham tenía 75 y Dios apenas lo estaba llamando para comenzar el ministerio, a comenzar, escuche bien. Apenas iba a comenzar. ¿Y qué hace Abraham? Obedece. Bueno, está en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. 75 años. Le dijo a su viejita, ¿sabes qué? Agarra tus tilaches, tus bolsitas, tus paliacates, que nos vamos. Que en el griego se traduce junta tus maletas. Y en el hebreo antiguo se traduce júntate tus maletitas, tus ropitas, tus trajes, tus corbatas, que nos vamos. ¿Sí? Y le dijo, nos vamos. Imagínense la esposa diciendo, ¿y a dónde vamos, viejito? Pues no sé, pero nos vamos. Dios me dijo que salga de aquí. Y obedeció a Dios. ¿Y cómo le fue? Todos sabemos la historia. El padre de la fe. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Dios nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros, ¿qué nos toca hacer? Obedecer. Obedezca a Dios. Póngase de pie.